Ok, ya. Comenzamos a grabar, hermano, pero antes que nada vamos a tener un momento de oración al Señor para que nos guíe en la clase de hoy. ¿Sí? Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu inmenso amor, por tu cuidado permanente, por tu fidelidad, Señor, porque en medio de las dificultades tú siempre estás. Te doy gracias, Señor, porque puedo ver, Señor, que tu mano y tu presencia está en medio de nuestras congregaciones. Dios Todopoderoso, pedimos especialmente ahora que nos dirijas en nuestra conversación, que sea una conversación bendecida para cada uno de nosotros, que podamos aprender y que podamos también entender la importancia de llevar el mensaje del Señor a otras personas. Dirige, Señor, la clase y te pido especialmente por cada uno de los alumnos, Señor, aquí presentes y los que estarán por llegar. Bendícenos, Señor. En tu nombre oramos, Padre Celestial. Amén. Bien, hay gente a admitir. Ya, hermanos, nosotros estamos en la semana 4. Hoy día es el 3 del 04. Y bueno, como ya empezamos, un saludo oración y yo quiero ahora hacer una revisión de lo que es o cómo se hace un mapa conceptual, qué es lo que es un mapa conceptual, porque en realidad este mapa conceptual que ustedes van a hacer y que se entrega el 17 del 4 es la evaluación de la unidad que estamos trabajando y que espero terminar ya el 17 o el 10, digamos más bien dicho, la próxima semana. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que ustedes pongan atención y que vean el video si no entendieron cómo hacer este PPT, perdón, esta mapa conceptual. Y yo les voy a decir para qué sirve, específicamente porque es un sistema para trabajar o enseñar algo simple para los estudiantes que también se puede usar cuando uno enseña la Biblia, ¿ya? Bueno, luego de eso vamos a ver un PPT. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les mostré a ustedes un video sobre los padres de la iglesia? ¿Quiénes eran los padres de la iglesia? ¿Cuál fue su aporte y por qué es tan importante? Porque ese aporte que ellos hicieron permaneció en el tiempo, estamos hablando de 3000 años hacia atrás, muchos años, ¿ya? Entonces, y ese aporte que ellos hicieron permaneció y se transmitió a otras personas que son un poco los representantes. Yo ahora voy a hablar sobre el periodo del siglo XVI hasta el siglo XX más o menos, ¿ya? Entonces, eso vamos a ver. Y van a hacer un trabajo grupal 2, el trabajo grupal 2, que es un trabajo que está en el aula virtual que después voy a explicar. Más bien, yo sé que a lo mejor, no sé si alguno hizo la asignatura o no de origen y doctrina de los bautistas, pero si no, van a investigar sobre eso y tienen tiempo para trabajar ahora y la próxima clase, ¿ya? Bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Voy a dejar de compartir y me voy a ir entonces ahora al asunto de compartir lo que significa un mapa conceptual. Hermanos, vuelvo a repetir, la idea de la evaluación que ustedes van a hacer es que ustedes construyen un mapa conceptual en la cual ustedes, el título del mapa les voy a dar, digamos, que es Desarrollo e Historia de la Educación Cristiana, desde el periodo antes de la iglesia primitiva, digamos, no, Antiguo Testamento, hasta ahora. Y después voy a mostrar cómo lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, esa tarea, o mejor, claro, que eso usted va a tener tiempo para hacerlo, es como su nota de la unidad. Además de que yo estuve revisando también las tareas que ustedes han hecho hasta ahora, que es el taller uno, que es Jesús, el Maestro Jesús, y también, bueno, el trabajo personal de ustedes, que se supone que se entrega hoy.
o se sube hoy a la plataforma, que es el control de lectura y la recensión, o sea, en este caso, los principios. Ese es un trabajo individual, ¿ya? No voy a preguntar eso, cada uno sabe si lo tiene o no lo tiene. Si no lo tiene ahora, o sea, usted tiene que subirlo a la plataforma, no me lo mande, a menos que tenga un conflicto con la plataforma, me lo puede mandar por WhatsApp, pero la idea es que es un trabajo individual. Hasta ahora entonces estamos teniendo 3 trabajos hechos. Y la unidad se termina, se evalúa con el mapa conceptual. ¿Ya? Entonces, voy a mostrar ahora. ¿Qué es lo que es un mapa conceptual? Pregunto antes de seguir. ¿Alguien ha hecho mapas conceptuales alguna vez? Yo sé que también hermano Patricio. ¿Quién más? ¿No hay nadie más? Bueno, entonces por favor pónganme atención porque no es tan simple, bueno, pero tampoco es una cosa tan difícil, ¿ya? Entonces voy a compartir el tema del mapa conceptual. ¿De dónde está eso? Ah, acá está. Tengo que irme, me voy a ir a la plataforma, ¿ya? Espero que se pueda ver. ¿Se ve, hermanos? ¿Se ve o no se ve? Profesora, se ve clase Solo, 4 mapa conceptual, sí, dice allí. solo se Ah, ve la solamente, ya, entonces plataforma. ya, entonces me voy a tener que salir de acá. Dejar de compartir un momentito, por favor. No tengo que irme a la página, voy a cerrar esto entonces. Espérense un poco. Em, Me voy a ir entonces a donde está guardado. Esto también lo voy a cerrar. Y jijiji, esto, a ver, espérense un poco. Acá está. ¿Ahora se ve? Ahí bien, ahora sí. Muy Sí. bien. El documento para Eh, realizar un mapa conceptual. Sí, eso está en el aula virtual. Ahí está el documento, ¿ya? Así que si lo necesita, usted lo va a poner ahí. Bueno. Explico, ¿qué es lo que es un mapa conceptual? Es una herramienta, es una forma que tiene el profesor para evaluar algunos contenidos, para saber si se aprendieron algunos contenidos, los contenidos más importantes de la unidad. Entonces, el mapa conceptual es un diagrama, es un dibujo que ayuda a entender un tema específico, al visualizar las relaciones entre las ideas y conceptos. Por ejemplo, el mapa se va a llamar hi- eh, Historia del Desarrollo de la Educación Cristiana. Pongámoslo, así se va a llamar. Entonces, yo comienzo primero. ¿Dónde comienza la educación cristiana? Antiguo Testamento, familia judía. Voy señalando, haciendo líneas, digamos, relacionando. Nuevo Testamento, enseñanzas de Jesús. Iglesia primitiva, o sea, voy haciendo todo un proceso, un cuadrito relacionando. ¿Ya? Son conceptos, palabras de enlace, ¿ya? Ahí más abajo voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Y estructura. Una estructura simple, ¿ya? Ahora miren. La idea es que ustedes al hacer el mapa, voy a poner un ejemplo aquí. Al hacer el mapa conceptual digamos, la idea es fomentar un poquito el desarrollo o lo que si los estudiantes están aprendiendo el objetivo de la unidad. Por ejemplo, si usted está haciendo una clase de escuela dominical, también le va a servir, por ejemplo, ¿qué es lo que es el bautismo? Entonces, el bautismo, definición, y cada estudiante va colocando o formando una idea y se va haciendo un dibujo de lo que significa el concepto bautismo. ¿Ya? Entonces, quiero irme más acá, por ejemplo. Un ejemplo. Fíjense, aquí tengo un ejemplo de un mapa conceptual. La Biblia se llama mapa conceptual. ¿Qué es la Biblia? Aquí hay una cosa importante.
hay prefijos. Es un conjunto de libros escritos por varios autores inspirados por Dios. Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y se fija que ustedes van enlazándose en líneas. Contiene, ese Antiguo Testamento contiene Nuevo Testamento. Aquí dice 46 libros, en realidad son 39, porque este es un dibujo de los católicos, ¿ya? 39 libros. Y Nuevo Testamento, 27 libros. En total, ¿cuántos libros son de la Biblia? 66. ¿Qué es lo que narra el Antiguo Testamento? Historia del pueblo de Israel. El mensaje y vida de Jesús. ¿Ya? O sea, es como eso. Ahora me voy a ir a este vacío. Se llama Historia y desarrollo de la unidad de la educación cristiana. ¿Qué es la educación cristiana? ¿Qué es educación cristiana? Enseñanza que se inicia en el Antiguo Testamento, que se enseñaba en las casas. En el Nuevo Testamento se desarrollaba en las sinagogas. Y la presencia de Jesús, la idea es eso, que ustedes vayan relacionando todo lo que ustedes saben del mapa, digamos, de la historia y desarrollo de la educación cristiana. ¿Ya? Entonces, el propósito de esto, dice que el propósito útil es presentar información general concisa sobre un campo, absorber la información mientras se estudia para un examen, evaluar la comprensión del estudiante sobre un tema específico. Y aquí yo estoy evaluando eso. Que ustedes me cuenten lo que se acuerdan de lo que es la historia de la educación cristiana hasta el siglo XX. Siglo XXI todavía no, porque estamos recién empezando. Siglo XX. ¿Ya? La importancia, las relaciones entre una cosa y otra y cómo se fueron desarrollando. ¿Sí? Tienen la posibilidad ustedes de meterse a internet, buscar y a lo mejor pueden, ahí no quiero que lo copien, pueden usar una plantilla, pero ustedes mismos tienen que desarrollar su mapa conceptual, ¿ya? Em, ¿Cómo se llama? ¿Alguna pregunta? Quiero que lo lean bien, quiero que lo vean, pero tienen 15 días para hacer. ¿Perfecto? Y el 17 se sube a la plataforma. Profesora, ¿Sí? eh, la semana pasada dijo que era desde el siglo primero al siglo XX, más o Sí, menos. claro, es que la Ajá. historia de la educación cristiana no comienza en el siglo primero. ¿Comienza con qué? Claro, el Antiguo Testamento. El Antiguo Ujú. Testamento. O sea, empieza, digamos, en Deuteronomio 6. Ahí comienza y se empieza a desglosar, Ya. ¿cierto? Ujú. Entonces la idea es que usted vaya organizando. Primero, el pueblo judío obedecía a Dios que le dice que debía enseñar a sus hijos, bla, 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 bla. Y luego eso se transmite, el pueblo lo transmite a través de la historia, llega al tiempo de Jesús. Jesús, eso se desarrolla durante el periodo de la sinagoga, cómo lo hacían, después cómo se hacía a través en la iglesia primitiva y después aparecen las historias de los padres de la iglesia, que serían los hijos, o ¿cómo puedo decir? Los seguidores de los discípulos. Y ahora me voy a ir, yo ahora, estoy hablando siglo primero hasta el siglo cuarto, más o menos, sobre el siglo quinto, 12, 13, pongámosle, más o menos. Y ahora voy a hablar sobre el periodo de la Reforma, donde dicen que la mayoría de las iglesias evangélicas nacen de ahí. Pero hay una historia bastante larga. Y eso van a trabajar ustedes un poco, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes organicen una historia, cómo es la historia, cómo es el desarrollo, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora quiero compartir con ustedes un PPT ¿de dónde estoy? Espérense un poquitito. A ver, yo dije, vamos a tener aquí, voy a compartir esto un momentito. Ya. No lo voy a leer todo, sino que voy a mostrar. En la clase anterior, ¿ya? Yo comenté y hablé sobre los primeros siglos de la iglesia. Aquí estamos hablando de los padres de la iglesia. Mire, primero.
tenemos aquí, em, voy a leer solamente los subtítulos nada más. Tenemos aquí. ¿En qué me puede servir mirar el pasado? Bueno, aquí tenemos Deuteronomio 6, 5 al 7, que era la orden de Dios al pueblo, a las familias judías, ¿ya? El objetivo de los maestros judíos era formar futuros líderes que ayudaran al pueblo a mantenerse fiel a Dios, sujetarse a su autoridad y promover una comunidad con altos valores morales. Luego, cuando aparece lo que nosotros conocemos después del periodo de digamos, de la destrucción del templo por los romanos y todo lo más, aparece el primer siglo. Aquí, bueno, bueno, eso es antes, pero aparece Jesús enseñando quién fue el gran maestro, ¿cierto? Y ustedes hicieron un trabajo sobre las características o los sistemas, metodologías de Jesús, ¿ya? Y también ahí acuérdense de que Jesús abre la enseñanza no solamente a los judíos, sino a los gentiles, suavemente, suavemente, porque no podía decirlo tan frecuentemente, pero en sus parábolas sí lo decía, ¿ya? Y la idea es que mucha gente abrió su corazón a la palabra del Señor o abrió su corazón al reino de Dios en el Nuevo Testamento. Luego de eso, tenemos que dice Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Luego de que Jesús vuelve al cielo, cuando él regresa al lado del Padre Celestial, bueno, dice, después de la ascensión de Jesús, la iglesia continuó en las sinagogas judías, porque no tenían donde reunirse. Sin embargo, los primeros cristianos empezaron a enseñar el Evangelio de Jesucristo, su muerte, resurrección y ascensión. Como resultado de ello, fueron rechazados de las sinagogas y comenzaron a reunirse en las casas. Fíjense ahí, hay un cambio ahí, ¿ya? La iglesia primitiva daba mucho énfasis al cuidado de los niños. La tarea de enseñar a los niños las escrituras y las doctrinas de Jesús era algo que ni los padres ni los apóstoles descuidaban. Acuérdense, ¿qué dice Hechos capítulo 4? ¿Qué dice Hechos 4? Que la iglesia se reunía juntos a comer y qué más. Y hablaban, se enseñaban mutuamente, ¿cierto? Era parte de su característica. Entonces, ellos mantuvieron los ideales de educación del Antiguo Testamento. Cristo y los apóstoles reafirmaron la responsabilidad de los padres por la vida espiritual de sus hijos. La iglesia, conformada en las congregaciones locales, tomó la responsabilidad de enseñar a los nuevos cristianos al dar guía, consuelo, ayuda práctica, edificación y consejo. Bueno, ahí estamos, ahí tenemos como ejemplo las cartas de Pablo, las cartas de diferentes personajes de ese tiempo, ¿ya? Y aquí estoy hablando ya de los padres de la iglesia, la gente que fue quedando o que fueron discípulos de los mismos apóstoles, ¿ya? Ellos fueron enseñando dentro de la iglesia. Entonces, se puede decir que todo el Nuevo Testamento es un manual para la enseñanza de los principios cristianos, ya sea a través de historias, parábolas, cartas, informes, listas de doctrinas y oraciones. El lector del Nuevo Testamento está inmerso en los mismos ideales del Antiguo Testamento. Es decir, que creer, aprender y vivir son aspectos inseparables de la vida del hombre y la mujer que aman a Dios y a su prójimo. Primeros siglos de la Iglesia. La Iglesia organizó diferentes niveles de capacitación. En el Imperio Romano había escuelas paganas, pero los cristianos preferían instruir a sus hijos en las casas, especialmente en el área de la religión. También en la iglesia local jugaban un rol educativo importante. Ahí es lo que les decía yo, Hechos 2, 20, 42, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Bueno, aquí aparecen entonces los primeros padres de la iglesia, ¿se acuerdan que mencioné? San Agustín, todos los grandes hombres que aparecen, que murieron, muchos de ellos murieron por muerte violenta, por persecución, por diferentes formas, ¿ya? Pero ellos fueron los que iniciaron y continuaron la enseñanza dentro de la iglesia. Ahora vamos a ir al periodo medieval. Aquí, en este periodo, es cuando la iglesia se
¿cómo se puede decir? Se pierde, se pierde, porque comienza todo un proceso del amor al poder, empieza todo el tema de los papados y todas esas cosas que no estaban dentro de la historia de la iglesia, no tiene nada que ver con el evangelio, pero ahí hay un proceso de política, democracia, poder, todo un proceso ahí, toda una majamama que hace que la iglesia se empieza a alejar, o mejor dicho, el clero o la gente que dirigía se empieza a alejar del pueblo. Y el pueblo también se empieza a no tener ningún conocimiento porque no se les enseñaba. Dice, en este periodo se descuidó la predicación, de manera que las personas no eran instruidas en la escritura y como consecuencia eran incapaces de enseñarles a sus propios niños en el hogar. La iglesia preservó las escrituras y las tradiciones con cuidado, pero esto hizo que el hombre común perdiera contacto con la Biblia y con su enseñanza. De ahí nace lo que actualmente tiene la Iglesia Católica. ¿Cuál es el orden de ellos? Primero, ¿qué es primero en la enseñanza de ellos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es primero? ¿Su tradición, la historia y al final el texto? Porque la historia, ahí estamos hablando de que cuando uno lee los programas de los católicos, ellos no utilizan la Biblia como nosotros, sino que ellos usan como base su doctrina de las cartas. ¿Cómo se llama esta cuestión del que escriben los papas? ¿Cómo se llaman? No, esas cosas que ellos escriben, que no me acuerdo los nombres, no me acuerdo el nombre. ¿Ya? Epístol, No, tiene un, no es eso, los no. con, ah, lo tenía recién, se me Encíclica, olvidó. ¿Ah? encíclica, pues, sí. Encíclicas, Encíclica, encíclicas, sí. encíclicas. Y cada papa escribe dos o tres y esas son, esa es su Biblia, por decirlo así, ¿ya? Entonces, para ellos primero no está la Biblia, sino primero es la tradición, lo que dice la tradición. Luego las encíclicas de los papas y en último lugar el texto bíblico. ¿Ya? Entonces, ahí se ven ustedes la diferencia que hay entre la iglesia protestante evangélica y la católica. Por eso también comenzó todo un movimiento de reforma, de rechazo, lo que hacía en ese entonces el clero romano. Porque acuérdense que hubo también un cisma ahí, ¿cierto? La separación de la iglesia católica ortodoxa, ¿cierto? Que está en la zona de Europa del Este y la Iglesia Católica Apostólica Romana de la zona de Occidente, que está en Roma, ¿ya? Ellos tienen doctrinas parecidas, pero fíjense que la Iglesia Ortodoxa, que también tiene una iglesia aquí en Santiago, son más apegados al texto bíblico que los católicos romanos, ¿ya? Entonces, comienza todo un proceso. El pueblo perdió el contacto con la Biblia y sus enseñanzas. Acuérdense que la historia también cuenta que en los púlpitos de las iglesias católicas había una tremenda cuestión de Biblia, pero tenía candado y no se podía ver, no se podía leer, y además que la gente no sabía leer tampoco. Entonces, eso también alejó totalmente a las personas de la iglesia. ¿Ya? Las pocas escuelas que existían funcionaban en los monasterios y solo alcanzaban a algunos varones, que eran los únicos privilegiados de poder acceder a la lectura y al conocimiento. En este periodo se empiezan a crear un montón de monasterios, conventos, de hombres y de mujeres que buscaban digamos, a encontrarse con el Señor, pero también eran lugares también donde existía mucha corrupción, mucha, existían las dos cosas, el bien y el mal, por decirlo así, ¿no? Entonces, en estas órdenes, junto con los monjes y las monjas, trabajaban laicos que desde sus hogares ayudaban a los pobres, educaban a los niños del pueblo y establecían los primeros hospitales y orfanatorios. Pero todo era un proceso, no tiene nada que ver con lo que originalmente se enseñaba. Pero estos esfuerzos no lograban responder a la gran necesidad de educación y alfabetización que existía. Bueno, aquí aparece Tomás de Aquino, que es el gran padre de la Iglesia Católica Romana, porque él hace una alianza entre la fe y la razón. ¿Ya? Acuérdense que en este periodo también
el movimiento helenista, digamos, la filosofía griega, estaba muy metido en el contexto secular, por decirlo así. Entonces, ¿qué hace Tomás de Aquino? Toma el sistema de estudio que tenían los griegos y lo mezcla con la fe o con lo que enseñaba el cristianismo. Entonces ahí comienza un proceso. Por eso somos tan distintos con los católicos, porque ellos mezclan mucho el tema de la filosofía griega con la fe. ¿Ya? Bueno, ahora quiero mostrarles este pequeño PPT de grandes precursores de la Reforma. Entre esos también está Martín Lutero, pero estoy hablando de en general. Martín Lutero es uno de los tantos. ¿Ya? Déjenme buscar el PPT, por favor. Voy a dejar de compartir esto. Espérense un poquito. Eh, Ya, voy a compartirlo con ustedes y después vamos a hacer un trabajito. Miren, va. Bueno, aquí, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos de que anteriormente a nosotros o anteriormente a nuestros abuelos, bisabuelos, qué sé yo, existió gente que trabajó y que luchó y que murió por la libertad religiosa, por los derechos humanos, por la democracia y por que la gente tenga una mejor vida. Y en este caso, estas personas que vamos a ver ahora lucharon con eso. No solamente para que la gente aprendiera del Señor y fueran y conocieran al Señor, sino que también para que sus vidas cambiaran. Acuérdense que estamos hablando del periodo de la Edad Media, que se llama también la Edad del Oscurantismo, donde la gente era muy pobre, pero extremadamente pobre y analfabeta. Entonces, estos grandes hombres y también mujeres, ¿ya? Lucharon para dar una vida mejor. Por eso allí se mezcla también se mezcla la política, también se mezclan los derechos del ser humano, ¿no? Y entonces por eso es importante reconocerlo. Primero, John Wycliffe. No sé si alguno lo ha escuchado sobre Wycliffe. Wycliffe es una organización actualmente que trabaja mucho sobre la traducción de la Biblia en diferentes idiomas y lenguas en todo el mundo. ¿Ya? Es una organización muy importante. Bueno, John Wycliffe, estamos hablando siglo 1320-1384. Nació en Inglaterra, no voy a leer los detalles, pero dice, criticó las prácticas de la Iglesia Católica, eh, dice su mayor influencia y aporte a la educación, enseñó y llevó la Biblia a las personas en el lenguaje del pueblo, produjo nueva literatura llamada folletos y tratados, tradujo la Biblia del latín al inglés, su trabajo y aporte fueron excepcionales por la propagación del Evangelio, etcétera. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un primer gran hombre que luchó por que el pueblo tuviera una mejor vida, especialmente espiritual. John Hus. Hus es como decir ganso, ¿ya? Estamos hablando de un señor holandés, ¿ya? Nació en una villa de la región de Bohemia, ahí estamos hablando de Alemania, teólogo y filósofo checo, ¿ya? Rector de la Universidad de la Carolina de Praga. Bueno, él también trabajó, dice, y presentó una hipótesis que, por supuesto, que la iglesia lo persiguió, qué sé yo, para matarlo. Su conclusión dice, Cristo es la cabeza de la iglesia y no el papa y sus cardenales. Fíjese, ahí comenzamos ya la pelea, ¿ya?
igual que Martín Lutero, criticó la división entre las papas de Roma y Aviñón, la corrupción moral de la Iglesia y los abusos que cometía, la venta de indulgencias y la riqueza que acumulaba. ¿Ya? Ahora, él dice lo que dice, luego de ser excomulgado, fue condenado a la hoguera. Ya el 6 de julio, no me acuerdo qué año, y sus cenizas fueron lanzadas al Rin, al río Rin, ahí en Alemania. Ya un hombre que luchó también y murió por sus pensamientos, por lo que él creía. Bueno, él dijo, había un dicho de la iglesia, a este ganso lo vamos a cocinar. Dice, al morir Hus dijo, vas a asar un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Bueno, eso, y tenemos el siguiente también, bueno, aquí todo lo que hizo, por eso el movimiento de él, de los husitas, ¿ya? Em, Juan Hus participó en los grupos de predicadores que surgieron en la escuela de Milik de Croemitz. Surgieron los husitas, seguidores de las enseñanzas, también Wycliffe. Tradujeron la escritura al lenguaje del pueblo. Desarrolló un sistema de escuelas y una universidad para promover el cristianismo. Sacaron el conocimiento que estaba en manos de un grupo privilegiado y lo pusieron al alcance de los niños y niñas campesinos. Este es un tremendo aporte a la educación. ¿Ya? Vuelvo a decir, hombres que dieron su vida, bueno, aquí que mencioné, Tomás de Aquino, que él hace una relación hasta ese entonces imposible de fe y razón, ¿ya? Em, Estoy en esta. Y bueno, Tomás de Aquino, católico, ¿ya? Nació en Italia, considerado pilar fundamental para la teología y filosofía, trató temas diversos, entre ellos políticos, ciencia de la naturaleza, ética, psicología, filosofía aristotélica, metafísica, comercialidad. Era un polemista terrible, pensaba que la filosofía debía estar al servicio de la teología, ya una de sus grandes aportaciones como intelectual consistió en conciliar la fe con la razón. Consideró la educación como un derecho como medio para conocer la verdad de Dios y la naturaleza interna del hombre. Sus obras más importantes, las Sumas Teológicas y Contra los Gentiles. Bueno, fíjense que las Sumas Teológicas aún son estudiadas y aún son importantes, especialmente para las personas que estudian teología. Ahora yo me permití, pensando en esto, los que están. Y yo creo que como el grupo es pequeño hoy día, ¿ya? Quiero que ustedes vayan y me den razón. No los voy a escuchar nada más, porque es muy importante y voy a hacer una pregunta en general. Em, Bueno, aquí no está mencionado Lutero ni por menos, pero también está Lutero, Zwinglio, Calvino, está muchos de ellos que también ellos participaron y mostraron, em, aquí, espérense un poquito, ¿dónde estoy? Ah, ellos mostraron su fe y su toda clase de preguntas eh, que tenían con respecto a lo que estaba haciendo la iglesia. Entonces, ¿qué pasó en el periodo de la Reforma? La Reforma trajo alfabetización y educación bíblica. A partir de la Reforma protestante, hombres como Martín Lutero, su señora Catalina, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio y Juan Knox lucharon por volver a poner la Biblia en manos del pueblo. Un asunto central para los reformadores fue la necesidad de contar con Biblias en idiomas populares. Por eso es tan importante, hermanos, que ustedes entiendan. A ver, ¿alguien me podría decir qué invento tecnológico cambió la historia? La imprenta. Correcto, ¿quién lo dijo? Un chocolate le debo, un chocolate. Ya, profe, la voy a ir a Correcto. buscar. Ya, bueno, la imprenta. La imprenta es el invento tecnológico que cambió el mundo del siglo XVI. Porque de ahí en adelante, cuando empieza la imprenta
a sacar libros, folletos, lo que sea, el todo cambia. Cuando la gente se da cuenta de lo que no sabía y empieza todo un cambio mental, de visión de lo que pasaba en ese entonces. Entonces, era importante, ¿cómo se llama? Imprimir Biblias. Y eso dio un impulso para la educación en ese entonces, ¿ya? La educación pública fue el producto del esfuerzo de hombres de Dios, quienes basados en la Biblia hicieron un replanteo del significado y sentido de la vida y de la libertad como condición necesaria de desarrollo personal y social. De este modo se afirmó el principio de la educación universal y se crearon escuelas populares con el fin de que cada hombre pudiera acceder y recrear los fines de la cultura. Ahora, fíjense bien, esto que sucedió en el nivel religioso llevó a que se creara lo que se conoce ahora como un derecho humano. ¿Cuál es el primer derecho humano que tenemos? Un derecho humano. ¿Cuál? De todos. Si me voy a los niños, ¿cuál derecho humano tienen ellos? Derecho a la educación. El derecho a la educación. Por supuesto que deben tener derecho a su familia, padre, que, sé yo, que lo sostengan, no, pero el derecho a la educación era súper importante, ¿ya? Entonces, a partir de todo el movimiento religioso en contra de lo que estaba pasando ahí, nace lo que nosotros conocemos ahora como la educación en general, ¿ya? Pero a partir de los derechos y darse cuenta que las personas necesitaban formarse, ¿ya? Entonces, por lo tanto, al volver a la predicación de la palabra de Dios, la instrucción catequística y al insistir sobre el deber de cada padre de instruir la Biblia a los miembros de la familia, se estaba retornando al modelo que había existido en las iglesias de los primeros siglos. ¿Se fijan? Entonces, por eso es tan importante entender el aporte de estos grandes hombres y mujeres también que lucharon y dieron su vida para darle libertad y derechos a las personas quienes hasta ese momento vivían. Ahora, porque el otro lo voy a ver después, quiero preguntarles algo. ¿De qué periodo, a ver si saben, de qué periodo son originarios los bautistas? ¿Alguien hizo historia bautista o no? ¿Como asignatura? ¿Todavía no? ¿No? Ya. Yo la hice. Ya. ¿Se acuerdan? Es No que hay se varias acuerdan. teorías ¿De igual, qué ¿o no, está? profe? ¿Ah? Que hay varias teorías, digo. Pero Marcelo está hablando. Ya no importa. Ender, Las te doy la teorías palabra. ¿Ah? ¿Perdón? Le doy la palabra a Ender. Ya, escúcheme una cosita. Yo hice un taller, el taller 2 que tiene que ver con esto. ¿Saben por qué? Dije yo, pero bueno, a lo mejor a más de uno le va a gustar. Pero nosotros somos un seminario bautista. Y dentro de las conversaciones que tuvimos, hemos tenido con gente de las tesinas, digamos, de la investigación que ustedes están haciendo. Alguien mencionó la necesidad de pertenencia. ¿Por qué hemos perdido la pertenencia? ¿Ya? Ahora, entonces le quiero preguntar dos cosas. Y quiero que trabajen en eso. Pero como son tan pocos, yo quiero que todos trabajen ahora. No quiero dividirlos en grupos, sino que los que están ahí van a conversar. ¿Ya? Entonces, quiero que ustedes trabajen, porque van a continuar la próxima clase. Quiero que trabajen sobre el origen y las doctrinas principales que enseña la Iglesia Bautista. ¿Y por qué? Les voy a mostrar un PPT que ustedes van a desarrollar. Váyanse, si están ahí, métanse al aula virtual, por favor. ¿Ya? Métanse al aula virtual. Yo les voy a mostrar lo que van a hacer. ¿Ya? Espérense un poco.
Fíjense, tienen harto tiempo. Este taller, no quiero que lo terminen ahora, pero aquí ustedes van a tener que trabajar en internet. Van a tener que empezar a buscar fotos, dibujos, no sé. La idea es la siguiente, por favor. Todos los que están, son bien pocos. Este taller grupal 2 es que tiene que ver un poco con la formación y la educación de la iglesia, ¿ya? Tiene que ver con el origen y doctrinas principales de los bautistas. Yo les voy a mostrar brevemente, no todo, a partir de esto, vaya pensando lo que sabe y lo que no sabe, ¿ya? Les voy a mostrar un video que después se los voy a dar el link para que lo puedan ver si les interesa. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que, según la historia, ¿cuál es el origen de los bautistas? ¿Ya? Lo van a ver en el video. Pueden preguntar a la internet, a Mr. Google, ¿cuál es el origen de los bautistas? Usted vea lo que considere más adecuado, ¿no? Después, dice, desarrolló en el tiempo. ¿Cuándo aproximadamente, aquí anota año, ¿ya? ¿Cuándo aproximadamente aparecen? ¿De dónde aparecen? ¿De los valdenses? ¿De los valdenses? ¿De los anabautistas? O sea, usted tiene que ir haciendo, escribir, no me escriban años, no escriba valdenses, anabautistas, adventistas, no sé, lo que usted sepa. ¿Ya? ¿De acuerdo? Usted lo va colocando ahí. A usted le interesan son los movimientos que surgieron en esa época, correcto. Estamos hablando de esa época, estamos hablando del siglo de Pero no le Reforma. interesa tanto la fecha, No, sino no, los no, 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 movimientos. no, no, no me interesan las cosas generales nomás, no, no fechas ni cosas tan precisas, ¿ya? Luego en la siguiente dice, nombre e imagen de tres personajes notables de origen bautista, desde el siglo XVI al siglo XX. Aquí lo pega, aquí le pega usted tres personas, personajes que usted considera que son importantes, o aquí abajo, no sé, usted. Tres Profe, ¿y personajes usted importantes. puede ir ahí o no? ¿Ah? ¿Su foto? ¿Su foto puede ir ahí o no? ¿Mi foto? No, pues nada que ver, no, 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 ¿Sí lo no. viste, profe? No, estamos siglo XVI a siglo XX. Busque siglo XVI, siglo, siglo XX o siglo XIX, no sé. Personajes que ustedes consideran que son importantes. Bueno, a lo mejor ni tienen idea que eran bautistas. O a lo mejor no conocen ninguno, no sé. Bueno, acá, es la siguiente. Eh, doctrinas principales, no me las ponga todas. Las más importantes para nosotros, ¿ya? Esto que yo puse acá, esto no lo borré. Nada que ver, eso lo voy a borrar. Espérense un poco, esto nada que ver. Ya, espérense un poco, eso lo voy a borrar. Y después doctrinas principales. La idea es que usted ponga, no sé, unas cuatro o cinco, así mencionándolo, por ejemplo, la doctrina de la salvación. Brevemente, doctrina bautismo, no sé, las doctrinas principales que para nosotros son importantes. Doctrina de separación de iglesia y de Estado, por ejemplo. ¿Por qué? No sé. ¿Ya? Y por último, influencia y conclusión. Mencione el aporte de los bautistas a la democracia y los derechos humanos. ¿Ya? Ejemplo, siglo XX, Martin Luther King. ¿Por qué murió Martin Luther King? El movimiento antiesclavista, siglo XIX, XVIII creo que era, siglo XVIII. No sé, busquen, mencionen el aporte de los bautistas como grupo religioso a la democracia y los derechos humanos. Y lo de seguro hay miles de personas. Busquen en Google, vean ustedes, busquen, investiguen. Y van a ver la importancia o lo importante que es el aporte de la Iglesia Bautista a la sociedad contemporánea y antiguamente. Ahora, una última pregunta, y esta la tienen que responder ustedes conversando.
¿Los bautistas somos una iglesia histórica en retirada o no? ¿Ya? Entonces, yo les voy a dejar esto que está ahí, se los acabo, está en el aula virtual, pero ahora quiero mostrarles este video cortito, no serán 5 minutos. Si ustedes quieren seguir viendo las cosas de ustedes, pero quiero mostrar solamente algunas cosas que creo que son importantes que están al principio del video. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir esto, un momentito, y me voy a ir aquí, un momentito. A ver, ¿cómo se comparte esto? Ay, ¿lo ven o no lo ven? ¿Se ve o no? Sí, ¿Sí? sí Sí, se ve, profe. Sí, vemos a una persona, ajá. Llegó el Quiero, día. Vamos a hablar sobre nosotros, ¿lo los escuchan? bautistas. Sí, profe, sí se también. escucha. Ya, entonces, Ese, Sí, se ese escucha. Kaiser, un momentito, voy a cortar acá primero. Y quería saber si se escuchaba o no, ¿ya? Bueno, ahora yo les voy a mostrar solamente unos 3 minutos menos de lo que dice el caballero este. Y de ahí ustedes verán si más adelante les interesa, yo les voy a dar el link y lo buscan, ¿ya? ¿De acuerdo? Y si no, le preguntan a Mr. Google. Ahí tiene toda la información que usted quiere. Pero ojo, hay algunas cosas que no están correctas. Ponga atención, ¿ya? Y el que sabe más de los bautistas, ayude a sus compañeros, ¿ok? Vamos a trabajar hoy día y el próximo jueves, ¿ok? Listo, chicos, se los pongo. Llegó el día. Vamos a hablar sobre nosotros, los bautistas. Definir nuestras propias convicciones es esencial para decidir posturas y actuar con una conciencia limpia delante de Dios. Ser bautista no siempre ha sido popular, pero es una postura que existe no patrocinada por el Estado ni por practicidad, sino únicamente por la honestidad de las convicciones que reconocemos en la Escritura. Esa puede ser una razón por la que los principios bautistas han tenido un gran impacto en la historia del cristianismo y su historia merece ser estudiada. Pero antes de hablar sobre nuestra historia, la historia de los bautistas, analicemos en qué creemos, qué tantos bautistas hay y qué significa hoy ser bautista. Según estudios recientes, se estima que en el mundo hay más de 170 millones de cristianos que nos identificamos como bautistas, con presencia en los 5 continentes. En Estados Unidos, Brasil y Argentina, los bautistas tenemos el mayor número de miembros. En África, las membresías más numerosas de bautistas están en Nigeria, Tanzania y Congo. En Asia, las membresías más grandes están en Myanmar, India y Filipinas. En Europa, en Gran Bretaña y Alemania. Y en Oceanía, en Australia y Papúa Nueva Guinea. Ahora hablemos de nuestras convicciones bautistas y qué nos hace diferentes a otras denominaciones protestantes. Lo primero que hay que decir es que los bautistas podemos trabajar y a menudo trabajamos cooperativamente entre iglesias. Nuestra forma de gobierno hace que cada iglesia tenga su propia confesión de fe particular. Sin embargo, la mayoría de los bautistas nos adherimos a confesiones históricas, entre ellas la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, la Confesión Estándar de 1660, la Confesión Bautista de Filadelfia de 1742, la Confesión de Fe Bautista de New Hampshire de 1833 o Fe y Mensaje Bautistas 2000. Pero hay que añadir que muchas iglesias bautistas han optado por redactar su propia declaración de fe y doctrina. Por estas y otras razones, históricamente se ha considerado que existen dos grandes grupos bautistas: los bautistas generales, con un marcado énfasis en la teología arminiana, y los bautistas particulares, que defienden la teología reformada. No obstante, sería imposible creer que todos los bautistas encajamos en alguno de estos dos lados,
Por ejemplo, durante el tiempo del movimiento de santidad, algunos bautistas aceptaron la enseñanza de la segunda obra de gracia, o durante el tiempo de los orígenes del pentecostalismo y posteriormente, durante la renovación carismática, algunos bautistas incorporaron prácticas de manifestación de dones espirituales. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es muy simple. Una de las características de las convicciones bautistas es la autonomía de cada iglesia local para autogobernarse, de manera que cada iglesia puede decidir su ruta doctrinal. En otras denominaciones, en cambio, las iglesias locales deben dar cuenta a una autoridad como un presbiterio u obispado. Otro de nuestros rasgos característicos es nuestro sistema de gobierno, conocido como congregacionalismo. Este sistema de gobierno eclesial busca poner la autoridad exclusivamente en manos de los miembros de las iglesias. De acuerdo con ese principio bautista, ninguna organización externa o individuo tiene autoridad inherente sobre una congregación y cualquier relación entre iglesias debe basarse en la cooperación voluntaria y no en la coerción. Este sistema de gobierno también requiere libertad del control gubernamental, enfatizando la autonomía de cada asamblea local de creyentes. Contrario a lo que sucede en otras formas de gobierno eclesial, en las que un grupo de personas o individuo tiene autoridad sobre una o varias asambleas locales. Pero como siempre, no todos los bautistas han estado de acuerdo con esta idea y existen iglesias bautistas que se someten al liderazgo de un cuerpo de ancianos e incluso existen bautistas que siguen un sistema de gobierno episcopal. Otra práctica muy emblemática que nos define como bautistas es nuestro principio acerca del bautismo, de ahí el nombre bautistas o bautizadores. Y es que contrario a lo que creen otras denominaciones históricas respecto al bautismo, los bautistas sostenemos que el bautismo es un símbolo de la fe de una persona en Jesucristo, por medio de la cual la persona es agregada a la comunidad del nuevo pacto, llamada iglesia. Creemos que el bautismo es el acto de una iglesia local confirmando la fe de un creyente y por lo tanto debe reservarse a las personas que han seguido a Jesús conscientemente, que comprenden el significado del bautismo y son capaces de expresar y vivir su fe. Además, los bautistas creemos que el bautismo por inmersión es el único modo apropiado de bautismo porque lo consideramos un modelo bíblico. Señalamos los ejemplos del Nuevo Testamento, como el bautismo de Jesús en el río Jordán, como prueba de que el bautismo debe ser por inmersión. Como consecuencia, los bautistas no estamos de acuerdo con el bautismo infantil, ya que entendemos que la iglesia es una comunidad de personas nacidas de nuevo y por ende creyentes en Cristo. Pero ¿cómo se formaron estos principios? ¿Cómo los bautistas llegamos a creer? Ya. ¿Cómo se formaron? No tengo idea. Usted va a tener que buscar la información, ¿ya? Ok, si ustedes Sí, quieren, ¿ah? profesora, Sí, disculpe que la interrumpa. Lo que dígame. pasa es que yo quiero recapitular algo para yo estar, porque para mí es importante estar claro. Muy bien, muy Según bien. lo que usted indicó desde el inicio de esta clase, usted ¿Ya? quiere un mapa conceptual para entregar el día 17.4 que lleva por título Desarrollo, Historia y la Educación Cristiana, que va a costar desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Imagino que ese link debe estar en el aula virtual para subir, ¿correcto? Y Sí, ahorita usted está indicando origen y doctrinas principales y dio pautas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas específicas. Mi pregunta es la siguiente. Este trabajo de origen y doctrinas principales es un trabajo grupal que se va a subir también al aula virtual. no, 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 no. Este trabajo es un trabajo corto, ¿ya? Lo vamos a ver en la próxima clase. En el caso del mapa conceptual, es un mapa, es algo netamente el resumen de toda la unidad, ¿ya? Esto es simplemente Ya, ok, ya, ¿ya? Pero entendido. no tiene nada que ver con lo otro, ¿ya? Es una actividad práctica, ¿sí? ¿Sí? Y todavía falta. Si quiero cosas bien precisas, no quiero cosas Sí, tan sí. largas, ¿ya? ¿Sí? Ya, entonces, si alguno se interesa, esto está en YouTube y busquen ahí quiénes son los bautistas y pongan Vite Project, digamos. Ahí sí lo encuentro. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir esto, si te le interesa, y empiecen a trabajar un poquito sobre lo que les dije yo. Lo que me interesa a mí es un poco saber qué tanto sabemos nosotros de
de donde nosotros pertenecemos, que la mayoría pertenecemos a la iglesia bautista. ¿Pero por qué? Y sabemos eso. ¿Por qué es tan importante? ¿Ya? Entonces los dejo. Voy a hacer otra cosa mientras tanto. Yo quiero que alguien tome el liderazgo y empiecen a responder de acuerdo ¿cómo se llama? A la primera, ¿cómo se llama? La primera diapo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? La primera pregunta, según la historia, ¿cuál es el origen de los bautistas? Libre. Cada uno empiece a buscar lo que considere, ¿ya? Mientras tanto, son las 8, 7, tiene casi media, un poquito menos de media hora. Lo que puedan al que alcance, ¿ya? Los dejo. Ahora, miren, escúchenme, cariños. Si usted piensa algo distinto, dígalo. O sea, no tengan miedo, es que yo no soy bautista, es que yo no creo esto. Bueno, compártalo. La idea es que ustedes vean la importancia de tener ciertas ideas o principios fundamentales para enseñar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces los dejo. Alguien toma la batuta y empiecen a escribir lo que ustedes saben sobre el origen. ¿Ya? ¿De acuerdo? Los dejo libres, no me voy a intrometer, pero los voy a escuchar, sí. ¿Ya? Buenas tardes. Hola Patricio. Buenas tardes, hermano. Hola, Oye, que nos diga, hermano Marcelo, sí, digo, el pastor Marcelo, por favor. ¿Dónde que está? aparezca. Ahí está. Yo ya me gané un chocolate, así que no respondo nada más. Claro. Hermano Eliseo, Hola, hermano. Qué gusto verlos. Dios le bendiga, hermano. Ahora, yo tengo acá este concepto. El Ujú. movimiento bautista surgió de aquellos que buscaban una reforma más profunda de la Iglesia de Inglaterra. Esto fue en el siglo XVII. Y finalmente se separaron para formar congregaciones independientes. Entre las figuras que conocemos como John Smith y Thomas Helwys, lideraron estos movimientos a principios de este siglo, que es donde surgieron estos anabaptistas. No sé si se acuerdan de ellos. Eh, si bien ellos tienen raíces inglesas, fueron influenciados por los anabaptistas europeos. Ahora, lo que yo le iba a comentar antes a la profesora era eso, y que no dejó continuar en el video, pero yo he visto ese video igualmente y hay como tres conceptos o tres Sí, posibles orígenes de los tres bautistas. lineamientos, sí. Sí, lo he Sí. escuchado yo Claro. también. Mm. Entonces, uno es partiendo de De lo que Juan el sería, Bautista. ¿ah? Hay uno que es de Juan el Bautista, de ahí De Juan el creo. Bautista, esto Sí. viene fundamentado de un libro que es el Rastro de la Sangre, si no me equivoco, que es que se llama, y donde dan esta teoría que vienen desde allá. Está la otra teoría que es desde la Reforma, ¿cierto? Los protestantes que se separaron de la Iglesia de Roma y allí nació también esta línea de los bautistas. Y la otra, si no me equivoco, es de los anabaptistas, que es la que estaba No, leyendo ahora. es que lo que pasa es que los bautistas general y particulares vienen antes de la reforma. Ya. Entonces, para mí, yo hice igual la historia bautista, aquí estaba leyendo una de las pruebas que hice, hay un suceso donde marca que a ver, dejen leer, porque la profe dijo que se podía leer. Enrique Yesey en 1645 él empieza con el tema del bautismo por inmersión, que fue como el hito que da comienzo un poco a la iglesia bautista, que lo que se diferenciaba es que ellos rechazaban el bautismo de infante. De hecho, los reformadores igual hacían el bautismo de infante y en su tiempo, en su momento también, los bautistas fueron perseguidos por eso. Correcto, correcto, mi hermano, correcto, Pastor Marcelo.
sería Enrique Jacot en el año 1563 al 1624, fue el líder de la primera congregación bautista particular que fue en Londres en 1616. De ahí subimos que los padres históricos de los bautistas modernos tenemos los grupos congregacionales, de ahí surgieron los independientes, que surgieron del seno del puritanismo, los bautistas particulares 1636 a 1644, y después seguimos subiendo que se unieron los anglicanos, puritanismo y presbiterianismo. Y ellos formaron el separatismo congregacionalista, que viene a ser igual al bautismo de creyentes. ¿De dónde surgió el bautismo de los creyentes? De los separatistas y los congregacionalistas, que venían de la rama de los presbiterianos, más los puritanos, más los anglicanos. Y de los grupos separatistas, congregacionalistas, estaban, por ejemplo, Heinz, en la iglesia de Inglaterra, en Hinesborough, fue como decir un centro separatista muy importante. Y yo estoy hablando de la línea, de los bautistas generales, no de los particulares. Esto es solamente de los generales. También podemos seguir subiendo con Roberto Brown y ya hasta llegar a la reforma puritana del siglo XVI. Pero en realidad los bautistas vienen de esas dos líneas, separatistas y de generales y particulares. Entonces, a mí me llama la atención en que nosotros venimos de una mezcla de presbiterianismo, anglicanismo, del anglicanismo y el presbiterianismo y el puritanismo. Y eso es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque por eso es que la persona bautista, cuando cree, es una persona que defiende. Por eso es importante saber la historia, porque nosotros venimos de unas corrientes y de unas divisiones en las que ha muerto mucha gente precisamente por esas ideas. Eso que decía el pastor Marcelo, el solo hecho de todo lo que surgió a raíz del bautismo de niños, todo el problema que ocurrió, que hubo mucha separación de los bautistas nada más por el hecho de que no aceptaban el bautismo de los creyentes ya como creyentes, sino que seguían el bautismo de los niños. Entonces, esa fue una rama que cortó, digamos que dividió muchísimo hasta que finalmente llegaron a ciertos acuerdos. ¿Y quiénes fueron de los bautistas particulares los que se caracterizan, que son los que se caracterizan por que mantuvieron esa línea? Fueron los presbiterianos. Fueron los presbiterianos. Hay mucha historia ahí, pero la pregunta es, ¿cuál es el origen de los bautistas? Es que el origen de los bautistas es el que le estoy diciendo. El origen de los bautistas, yo tengo que irme a los bautistas generales y a los bautistas particulares. Y esa división me genera un montón de nombres. Sí, pues por eso. Hermana Magnolia, pero curiosamente dentro de todas las características que usted dio, habló de todas las fechas que se dieron, que fueron muchas, que no me alcanza mi cabeza a captar ni un cuarto ni un tercio, nada. Pero dentro de las fechas que usted dio todas después de la reforma, porque sabemos que aproximadamente cuando fue la reforma. Entonces, lo que estaba diciendo Marcelo decía de que tuvo sus inicios antes de la reforma. Entonces, ¿qué antecedentes tenemos nosotros de antes de la reforma, de los inicios de la Iglesia Bautista? Y también tengo entendido de los antecedentes, por ejemplo, tenemos que en 1641 tenemos la restauración del bautismo de creyentes por inmersión, y eso es lo que estaba aluciendo el pastor Marcelo. Y en 1645 tenemos a Jesse, que es bautizado, y la iglesia se convirtió en una iglesia netamente bautista. Quiere decir que a partir de Jesse, en 1645, el hecho más importante es que esa iglesia aceptó el bautismo netamente, el bautismo de creyentes, no por aspersión. Y en 1654, la iglesia dirigida por Baremone abandona la práctica del bautismo infantil y se convierte en una iglesia bautista. Entonces, hermanos, si yo me voy históricamente tengo un comentario a la historia, del ¿dónde fue que comenzaron los bautistas? Comenzaron en 1654. ¿Cuánto? En 1654,
por Barebone, porque abandonó la práctica del bautismo infantil y se convierte en una iglesia bautista. Pero debemos recordar que estos fueron hechos, ocurrieron muchísimos hechos. Entonces, no se puede poner un punto que decir, aquí iniciaron los bautistas. Me explico. Sino históricamente, lo que la historia me dice, fue todo el meollo ocurrió por el bautismo. Por eso es que nosotros nos llamamos bautistas. Hermanita, Porque el ya problema era que no se aceptaba el Quedamos, bautismo quedamos claros, de los hermana, creyentes. Sí, está claro, está quedamos claro. claro con la fecha. Pero yo tengo un comentario por el pastor Oscar Pereira, que aquí la hermana Rodé lo ha citado varias veces, sobre un informe de una plenaria que tuvimos con él en la Segunda Iglesia Bautista de Santiago, sobre el origen de los bautistas. Él no hizo una plenaria directamente dentro de la iglesia. Y este informe, donde en su contenido sobre el origen histórico, él hace esta aseveración, donde dice, eh, se ha afirmado con intención historiográfica de que los bautistas marcan sus pisadas en movimientos no conformistas occidentales que se indican o se inician hasta en los primeros siglos del movimiento cristiano, incluso aspirando a poner la bandera de los orígenes en los tiempos apostólicos. Pero esto no resiste el crisol historiográfico de altura. Lo rescatable de estos intentos es que, sobre la base de la naturaleza de los principios doctrinales, los bautistas son parientes de tales movimientos. Y ahí encierra directamente todos los movimientos que mencionaba la hermana Magnolia. Pero con respecto a determinar fechas anterior a estas fechas mencionadas, donde se basan las confesiones bautistas, la primera iglesia bautista que se formó, con historiografía, no hay algo que cumpla con todos los estándares de decir, ya, venimos de antes de esto. De ahí en adelante cumple con el estándar historiográfico, pero apuntan incluso en el tema doctrinal al primer siglo. Es lo único que abarca directamente desde donde venimos en origen. Yo Por tengo Oscar aquí, Pereira. Yare, tengo aquí una nota que dice que nace en Inglaterra en el siglo XVII. Ahora, la fecha no sé cuál será. Es que va a depender de qué iglesia o de qué confesión se está basando directamente esa fecha, porque realmente, bien como lo decía la hermana Rode, hablamos del siglo XV y el XVII, entre ese periodo. Entonces, obviamente, como todas son autónomas, por ejemplo, en la iglesia, la primera iglesia bautista de Santiago se fue a inscribir primero, pero fue la segunda edificada. La segunda iglesia bautista de Santiago fue la primera, pero no se inscribió antes. Fue la primera que se edificó, pero no se inscribió antes que la que actualmente es primera. Entonces pasa eso con este tipo de historiografía, en donde se empezaron a formar, pero como todas son autónomas, no dependen de una cabeza hacia abajo, ¿cierto? Ya sea episcopal o presbiteriana, etcétera. eh, Puede haberse levantado incluso en dos lugares al mismo tiempo, porque esas cosas se dan también. Tienen la misma fecha de inauguración, etcétera. Entonces, Pero, podemos hermano, abarcar cierta fecha. yo creo que nos estamos enredando un poquito porque la pregunta es el origen. El origen, yo creo, para mí parecer, según la historia, a partir de los bautistas particulares y generales y nada más. Claro, Listo, y de ahí, Sí. porque ahí empezaron y lo que marcaba la diferencia era el bautismo por inmersión y no de infantes. Y eso Y el fue de los alrededor infantes. del 1630, 1640 adelante. claro. El pastor Oscar Pereira, dentro de su informe, indica historiadores creíbles. Así parte con la charla o la plenaria de el origen histórico. Historiadores creíbles indican que los orígenes bautistas en el espacio entre Inglaterra y Holanda, entre el siglo XVI, XV y XVII de nuestra era. Así lo resume y así parte indicando el origen de los bautistas es en este Aquí periodo. yo lo tengo resumido así. Anglicanismo, después puritanismo, presbiterianismo, después vinieron los separatistas, después los congregacionalistas, después viene el bautismo de creyentes. Y a partir del bautismo de creyentes fue que se puede decir que se formaron los bautistas.
A ver, hermanos, ya queda poquito, me voy a aparecer. Estuve escuchando. Ustedes son exactamente como son los bautistas. Todo el mundo tiene su propia opinión. Todos discuten. Pero yo escuchando a todos se conformaron a la realidad. Todo lo que habló Magnolia fue resumen en lo que dijo Marcelo. Es verdad, el origen de los bautistas es un origen previo a la reforma, ¿ya? Pero no de Juan el Bautista, porque de ahí hay que seguir una línea larguísima, imposible, ¿ya? No, no. ¿Por qué? Porque claro, aparecen movimientos, digamos, que estaban en contra de lo que estaba pasando en ese momento con la Iglesia Católica. Además, piensen que estamos, anglicanismo, acuérdense, Enrique VIII y todo lo que hizo para poder casarse con la señorita que quería casarse, y toda una historia, ¿ya? Entonces, todo ese proceso, ¿ya? Toda esa situación se va dando en la forma como el liderazgo va observando también el mensaje y la enseñanza. Por eso es importante entender que, por ejemplo, la más nueva teología, entre comillas, la más nueva inventada, que es la teología de la prosperidad, ¿ya? Que algunos la siguen y ha ido decayendo, pero es bueno saber de dónde viene. Porque un iluminado se le ocurrió interpretar que si yo decía ta, 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 yo iba a tener toda la prosperidad vida y por haber. ¿Ya? Y entonces todo comienza así. Ahora, ¿qué es importante esto? Ahí hay un principio. El primer principio, no aceptación de el bautismo de infantes. ¿Por qué no? Pregunto yo. ¿Por qué no? Pregunta. Primera, ¿por qué no? Segunda pregunta. ¿Un niño de 6 años puede ser bautizado en la iglesia actualmente? Si lo pide. ¿Un niño de 10? ¿Un niño de 12? Discutamos. Esto es un principio. ¿Por qué no bautismo de infante? ¿Y cuál es el fundamento de eso? Piense que usted tiene que enseñar eso en su escuela dominical. Profe, igual cuando se habla de infantes, porque, bueno, los reformadores también eran niños de meses de vida, ni siquiera, como dice usted, 10, 8 años, que ya tienes conciencia de pecado. Me refiero a bebés, infantes, ¿ya? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón básica de ese no? Y le Porque Conciencia, hermano. para que una persona reciba la salvación, tiene que pasar por la aceptación de que Jesús es el Señor en su vida, es entender el mensaje. Y no es más que eso, porque antes de eso, si bien, y cuando se produce eso, lo escuché una vez y me pareció bastante atingente, ¿cuándo puede aceptar el mensaje? Es cuando puede rechazarlo. Entonces, y eso se produce más chico incluso que alrededor de los 6 5 años ya se está produciendo y creo que es la edad temprana donde nosotros podemos cultivar y donde tenemos que preparar nuestra gente. Ya, pero quiero volver al tema porque estoy hablando de educación cristiana. Hermanos, es muy importante porque cuando ustedes enseñan la Biblia, también hay situaciones como estas, que son límites. Y por ejemplo, ya, yo entiendo esto, bautismo de infante. El infante no tiene conciencia ni entiende lo que significa el colocarle esa agüita que le colocan, la de aspersión, no entiende nada de eso. Entonces, nuestros antiguos padres decían, no, el bautismo tiene que ser con una persona consciente, que entienda exactamente qué significa de volver de la muerte a la vida, el concepto ese, ¿no? Bueno, pero la pregunta la traspolo, digamos, la traigo a la actualidad.
usted, acuérdense que nosotros somos congregacionalistas, ¿cierto? Y que se supone que frente a cualquier situación X que engloba todo el vicio, se le pregunta a la iglesia, no es que lo deciden los líderes, aunque ojo, hay muchas iglesias bautistas de nuestras congregaciones que tienen la costumbre de que todo lo manejan entre cuatro paredes y traen todo Ujú. listo a la asamblea, ¿sí o no? Díganme sí. Sí, señorita, sí. Sí, señorita, sí. Hay iglesias bautistas porque dicen, no, pero es que ¿para qué vamos a llegar con todos los detalles? Mejor le llevamos todo cocinadito y todos votamos sí o no, ¿no? Bueno, la iglesia nuestra originalmente no es así. Somos congregacionalistas. Ahí hay un principio. Entonces, ojo, ¿ya? Pero lo que quiero decir, si un niño insiste en que se quiere bautizar, tiene 6 años, ¿lo haría? Se le hace es que es posible, pero es cuestión de hacerle unas preguntas que confirmen su conciencia de fe, po. Porque yo he escuchado testimonios de hoy en día adultos que se convirtieron al Señor, han tenido su testimonio de 5 o 6 años y hasta el día de hoy tienen más de 40 años y siguen firmes en la fe. Entonces, ¿por Ok. qué cuestionarlo? Pero ¿cuál es el punto? No es la edad, que Profe, el niño lo comprenda, ¿entiendes? Que comprenda lo que está haciendo. Ese es el punto. Como Pero también, ahí nos iríamos, hermana Rode, ahí nos iríamos desde qué edad un niño comprende algo concreto en su ser como niño, porque estamos hablando de 6 años de edad. Yo de 6 años ni me acuerdo casi, por ejemplo, me acuerdo de 7 en adelante. Entonces, si el ejemplo que da Ender, yo por ejemplo nací en un hogar cristiano y desde que yo recuerdo y veía a mi papá predicar y a mi mamá, pero yo tomé conciencia en mi juventud de aceptar a Cristo como único Salvador, por porque eso, cuando estaba niño no me acordaba. sí, sí, sí entiendo, entiendo, Moisés, lo que tú quieres decir, lo mismo que yo, ¿me entiendes? profe, Donde hay conciencia, entonces por eso les digo, que el tema aquí, tal vez no es tan importante, pero cuando hay conciencia de lo que estoy haciendo, entonces, y estoy aceptando al Señor conscientemente de lo que significa ser pecador y lo que el Señor quiere hacer con mi vida, ¿no? Ahora, vuelvo a decir que esto es importante, hermano, porque si uno no tiene claro eso, es muy difícil, a veces las cosas se confunden y nos cuesta mucho explicarlo, ¿ya? Ahora, Profesora, ¿sí? no, yo quisiera solamente, o sea que no podemos colocarle ninguna edad, porque al final las personas a lo mejor podrán tener conciencia hasta los 28 años, por ejemplo, a los 30 años, ¿Sí? o a un niño que tenga 6 años ya tiene Pero, conciencia de lo a que es ver, el... ahí quiero aclarar Entonces, algo. Los niños generalmente entre los 4, incluso hasta los 3, incluso 2, ahora que está mucho más, tienen conciencia de lo que significa lo correcto o lo incorrecto. Tienen conciencia de eso. Hay conciencia. Sí, Pero tienen un conocimiento de tipo concreto, ¿ya? Por ejemplo, lápiz, lápiz, ¿ya? Pelo, pelo. Pero no tiene conciencia de lo que es abstracto. ¿Y qué es abstracto? La enseñanza del concepto de pecado es un concepto abstracto, a menos que yo lo haga concreto. Pero en general, cuando yo entiendo eso, estoy hablando sobre 10 años hacia arriba, cuando ya empiezo a tener un pensamiento de tipo abstracto, ¿ya? Anteriormente es concreto, totalmente concreto, no de cualquier edad. Y por eso yo creo que aquí hay un punto importante que dijo Ender. Al niño o niña hay que preguntar si entiende lo que está haciendo. ¿Mm? No profe, yo simplemente... podría agregar una cosita más, que a mí me pasó algo parecido en la iglesia, una niña se acercó de ¿Ya? bautizarse, eh, pero igual tiene que ver con la motivación, porque ella obviamente asiste a la iglesia, sus papás son cristianos, todo. Uno no puede tampoco, además que nosotros creemos como bautistas que el bautismo nos salva, entonces no hay apuro de poder bautizar en ese sentido.
Entonces la motivación de ella era porque su tía también se había bautizado finalmente. Esa era su... Pero ahí había hecho es- una decisión de fe. claro, claro, sí, po. Ya. Pero su motivación después es que su tía se había bautizado. Y ella Entonces ella quería ser también como- quería eso. Ya, Claro, ok. entonces, bueno, también ahí tiene que ver con el tema con los papás igual, pues, porque después los papás igual hablaron con ella. Pero yo creo que tiene que ver con un tema de motivación y también de poder acompañar también y hacerle ver lo que significa el bautismo, porque además también para nosotros como bautistas también el hacerse, o el bautizarse también es hacerse miembro de una iglesia, ¿no? Entonces después vamos a otro tema, Ya. como podemos tener niños en las sesiones administrativas cuando de repente entendemos que pueden pasar para los nuevos Claro, creyentes, a veces es un poco chocante en la sesión, entonces situaciones difíciles de es entender. otro Por tema eso, de... por eso, Hermana, sí, disculpe, yo sé que están todos entusiasmados, ahora ya son las 20:30, pero vamos a continuar la próxima clase. Pero lo que yo quería era con esto decirles que a través de la historia, que a través de los diferentes hermanos y personas que dieron su vida por la libertad, por el derecho a la educación, por el derecho a una vida mejor, bueno, entre eso está el grupo bautista que no lo mencionó Magnolia, pero en ese periodo, ¿ya? En ese periodo en que ellos emergen entre los valdenses, entre los anabaptistas y todo lo demás, ellos fueron perseguidos por sus ideas, porque hasta ese entonces los anglicanos los persiguieron, por eso se fueron a América del Norte, pues. Ahí se fueron arrancando porque los perseguían por su doctrina, porque los anglicanos eran más, seguían la misma tradición católica, apegados al sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué yo hice este ejercicio que vamos a continuar en la próxima clase? Es importante entender que muchas de estas cuestiones se vuelven a retomar, se vuelven a ver, se vuelven a conversar y cada uno tiene una opinión distinta. ¿Ya? Entonces, y más todavía, si yo no tengo claro este concepto, este principio bautista, es difícil a veces enseñarlo. ¿Ya? No hay que relativizar las cosas. Y aunque uno caiga en el pecado de que uno dice que es así, y es así, y todo el mundo dice, pero no, no dice, no puede ser, porque esa es su idea, no es la mía, qué sé yo. Bueno, pero hay cosas, hermano que no tienen, ¿cómo decir? Que no no tienen, tienen variantes. no, pues. Hay una sola verdad y punto. Entonces, y la pregunta es, ¿estoy de acuerdo con eso? Si no estoy, Profesora, si no estoy de acuerdo, entonces no puedo ser, no soy bautista. Por eso también hay mucha gente que se da una de vuelta y vuelta y va una, va otra, va esta, ¿Mm? Hermano, lo profesora, último, ¿quién iba a hablar? No sé quién habla. yo Rodrigo, Ah, no, ya dime. si no, opinar respecto de un poco mirando desde afuera, escuchando la conversación, porque yo no tengo tanta información, al menos información de la Iglesia Bautista, Ujú. porque mi origen más viene pentecostal, entre comillas, ¿ya? Yo, mi origen es de la Asamblea de Dios, Ya, ¿ya? Pero sí, ahora que ya llevo harto tiempo en la Iglesia Bautista, a la que asisto, eh, he podido, bueno, antes, igual siempre estaba como una mirada más o menos sesgada o tal vez prejuiciosa respecto a la iglesia bautista, sobre todo de las iglesias que son más carismáticas, como que una iglesia apagada, una iglesia fría, poco espiritual incluso se podría decir. Pero ahora, mi experiencia personal, yo puedo ver que no es así. no, La iglesia bautista no es lo que tal vez la gente cree desde afuera. ¿Ya? Entonces, como digo, como dije antes, yo no tengo tanta información del tema ahora de la formación de la Iglesia Bautista, pero sí nada más aportar tal vez, si servirá de algo, de que la Iglesia Bautista, lo que me ha tocado ver y experimentar la iglesia a la que yo pertenezco, es que sí es una iglesia espiritual, pero de todas las iglesias a las que yo asistí un periodo, podría decir que es la que se apega, o no, no digo que las otras sean herejes, pero sí la Iglesia Bautista al menos trata de mantener el fundamento de la Escritura. Eso es lo que quería comentar. Nada más. Bueno, esa
Qué bueno lo digo, porque si hay una persona, si hay situaciones como esta, especialmente la gente que tiene de origen más bien pentecostal, por decir, aunque la Asamblea de Dios no es tan pentecostal en sí, pero es más carismática que nosotros. Por eso, hermano, a nosotros nos dicen, ya no nos dicen así. Éramos ¿cómo se llama? La iglesia del pueblo, ¿cómo el libro? Algo así, algo Libro. del libro, sí. Pero aún nosotros seguimos apegados al texto y el texto bíblico. Entonces, vamos a seguir discutiendo. Ahora, miren, tal vez no es importante saber el origen, pero sí les quiero recalcar que em, sea como sea, fue un grupo que, ¿cómo puedo decir? Que fue disruptivo, que tenía ideas claras basadas en el texto bíblico. Por eso se habla de los bautistas como el pueblo del libro, porque se basaba y sigue basándose, aunque hay muchos bautistas actualmente, no solamente los bautistas de nosotros. Fíjense que hay bautistas judíos, hay bautistas adventistas, hay bautistas pentecostales, hay de todo, de cuánto hay. Lo importante aquí, hermanos, es el que nosotros no podemos perder la visión de el texto bíblico. ¿Qué es lo que creo? Entonces, ya sabemos que el origen de los bautistas particulares, los generales, y también es cierto que tenemos influencia anglicana, influencia presbiteriana, y todo eso, tenemos influencia, ¿ya? Pero en cuanto a los principios bíblicos, eso yo creo que vamos a seguir estudiando en la próxima clase. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los fundamentales que nosotros no podemos cambiar ni omitir? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo más? Si no, Sí, yo quiero terminamos. que preguntar algo del trabajo que tenemos que hacer hoy día. Eh, en el aula virtual ¿Sí? aparece el cuestionario y en resumidas cuentas lo que tenemos que hacer es responder ese cuestionario. ¿Y se refiere al PPT? ¿De eso que estoy Sí, hablando yo? Sí, sí. y respondiendo. Lo que Ya, usted, pero en ese mismo cuestionario aparece la unidad uno, la unidad 2, la unidad 3, 5, parece que vi más abajo. No, él está Eh, hablando de Cuestionario de lo que... principios. el cuestionario principio, a ver. La tarea se debía entregar hoy que era deben. el control de Uy, sí. lectura, la recensión del capítulo 1 de Potencia de Educación Cristiana. Y además, principios. Ese es un cuestionario, el cuestionario del capítulo 1 nada más. Nada más que el capítulo 1 es el mismo capítulo. En ese capítulo aparecen los principios, principio X son como 5 y nada más. Eso es todo. Eso. Es que en el archivo aparecen todas las unidades, por eso. No, es solamente el capítulo 1, nada más. Eso acabo de decir yo. ¿Cuál es el archivo por cual aparece en capítulo 1? El No entiendo. cuestionario de Educación cristiana principio, Sí, adoptada y profesora. Lo que pasa es que usted también indicó en una clase anterior que usted lo había borrado y creyó que se había borrado, pero no se borró y aparecen todos los Ah, capítulos. Pero entonces es no. solamente el uno, no Es se borró. solamente el 1, nada más, no a nada de lo otro. Ya voy a volver a revisarlo, lo voy a volver a colocar, ¿ya? Porque a veces me juega mal pasada este famoso aula virtual. Entonces, es solo el capítulo 1. En el capítulo Entonces 1, tenemos plaza hasta mañana. usted tiene plazo, hoy día es 3, dije, apoyo moción, apoyo tiene, moción. apoyo, está igual. así Este son fin todos. de semana, hermana, se lo enviamos, con Ahí está, Dije, seguridad. mejor. escúchenme, dije, la fecha oficial era el 3 hoy, hasta las 23:59. Como no lo hicieron, les voy a quitar un punto. No, no, no es eso. Pero tienen plazo, hasta el 9 o 10, o sea, el próximo jueves. Yo ¿Ya? creo que las próximas generaciones la van a recordar a usted también como de la, ¿Por qué me van a recordar? por ser tan buena maestra. No, no, Ay, estoy mintiendo, yo sé que todos tienen trabajo que hacer, Entonces, pero... ¿Ah? la última pregunta, antes que de conectarse, ¿dónde tengo que ir a buscar el chocolate? Ah,
Bueno, clase virtual, no, pues. Es conveniente saber para que vayamos todos. No, Sí, ¿sabes pues qué? vamos, Una, con una cosa, soy pie mate. una cosa me gustaría a mí, no sé si a lo mejor se podría hacer al final. Me encantaría tener una clase presencial con ustedes, pero no sé cómo hacerlo. De verdad que yo como ¿cuántos son de Temuco aquí? ¿Cuántos viven aquí en Temuco? A ver, uno, dos, tres, Yo soy cuatro. yo soy del lado de Temuco, Ya, pero Estamos a 2 horas y media de Temuco. al lado igual. ¿y ustedes podrían hacer un esfuerzo para ir un sábado? Pregunto. Sí, nos vamos todos en un auto, en el auto del Pastor Gerardo, con ¿Sí? sirena, baliza y todo, llegamos más El rápido. hermano Patricio no vendrá, no viene a Temuco, no tiene algún viaje a Temuco, que viene de Castro me refiero, el hermano Patricio, no sé quién está escuchando. Ahí está, son 9 horas a Temuco. No, Ah, pero no, un fin de no tiene semana. algún viaje. ¿Y en qué se va a venir? Ah, Te lo vemos no. virtual, hermano. Próximo viaje Puerto Montt nomás, pero ahí al lado. Bueno, entonces, es una Pero lástima. habría que ver, uno podría ver alguna fecha, uno podría Por eso pedir te estoy permiso diciendo, a en mí el trabajo. me Ujú. encantaría hacer una Sí, clase presencial. sería bonito, muy lindo. Bueno, voy a ir pensándolo y voy a tener que conseguir, voy a tener que, ¿cómo se llama? Convencer a los jefes, porque me van a decir, pero acá, pero yo puedo convencer. Y Voy a ahí le va a entregar el Profe, chocolate. decir, profe, sí, sí. profe, nosotros una vez en clase de homilética nos hicieron presencial igual, hace el año pasado creo. Así Claro, que no, porque el pastor Edgardo necesita hacerlo presencial, pues tiene tiene que ver. antecedentes ahí. Sí, pues, no es así nomás la cosa. Pero bueno, voy a pensarlo bien y les voy a proponer algo. Antes de que terminemos, esto ustedes terminan en junio, me parece. Y ahora habría que ver. Ya, chiquillos, entonces nos estamos viendo el próximo jueves y acuérdense de su trabajo. Si lo termina, me lo sube al aula virtual de los principios y el control de lectura. Y en el caso del PPT que está ahí, responde a la primera pregunta. Origen de los bautistas, póngale que usted sabe, pero brevemente en el mismo PPT que aparece ahí. Escriba ahí, ¿ya? Y seguiremos la próxima clase hablando de principios importantes que deben ser enseñados, bautistas. ¿Ya? ¿Ok? Ya, chiquillos, nos vemos el próximo jueves 10. Que el Señor les No, bendiga. nos Chau, vemos, chau. Chao, bendiciones, que bendiciones. estén Chao, Dios le bien. bendiga. Chau, Prepárense un café chao. para la otra. Eso voy a hacer ahora. Eso voy a Joe hacer. Magnolia brevemente. Ah, no, ya se fue. No, Magnolia, sí. Bueno, paciencia, paciencia, hermanos. Chao, chao.